¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Excelente tarde. Tengan ustedes una maravillosa mitad de semana. Espero que todos estén, pues, lo mejor posible en sus casas, que como siempre les he comentado, sus seres queridos se encuentren con mucha salud y que ustedes también traten de guardar la calma en la medida en que ustedes puedan hacerlo. Ya estamos, en principio, por salir de este periodo tan complicado de cuarentena. En principio será a partir del 15 de junio, como ustedes saben, si es que no hay algún otro fenómeno extraordinario, pero también entendiendo eso, pues antes de que terminemos este periodo de cuarentena, pues terminaremos propiamente el semestre, por lo menos en lo que se refiere a las cátedras que vamos a dar, que concluyen el 12 de junio, y después vamos a dar por ahí algún reforzamiento, ya les daré las bases para hacer todo esto. Recuerden que también tendremos por ahí un periodo evaluativo y pues es importante para mí que todos y cada uno de ustedes, en lo particular, en lo individual, pues estén debidamente enterados y satisfechos y enterados y a satisfacción con todos estos temas que vamos a tener que aterrizar. Yo quiero que todos entiendan la clase, todos para mí son importantes, ninguno es menos importante, todos son importantes. Quiero que asimilen de la mejor manera estas cosas y pues por eso, como siempre, me pongo a sus órdenes. Entonces, continuamos propiamente con nuestras sesiones de epistemología y construcción de la verdad jurídica y criminológica. Y desde este punto de vista, ya saben, como siempre les comento, estamos estudiando a la criminalística desde el punto de vista filosófico o epistemológico, es decir, aquella rama de la filosofía que va a estudiar las causas de algún fenómeno, de algún hecho. Y para ello estamos estudiando una serie de conceptos de criminalística para poder discernir, identificar y reforzar todas y cada uno de los conceptos que hemos estado aterrizando en estas horas clases. Es importante que ustedes vean, a lo mejor pudieran llegar a considerar, ya es monótono, es repetitivo, ¿por qué me está diciendo tantas definiciones? Si estas definiciones al final no son, pues precisamente para que ustedes vean qué es correcto y qué no es correcto y pueden desarrollar esa habilidad para discernir cuando y escuchar, cuando ustedes escuchen que estén hablando de manera correcta o incorrecta de esta ciencia propiamente de la criminalística. Y bueno, pues al final, pues qué tipo de conclusiones podemos obtener de estos estudios propiamente a la luz de la criminalística. Entonces, desde el punto de vista de la criminalística, por fin vamos a tratar de dar una definición lo más acertado posible de criminalística. Vamos a quedarnos con hasta el momento vamos a quedarnos con ese concepto de criminalística, porque me parece que abarca ahí sí todos y cada uno de los elementos que hemos estado estudiando durante este semestre, durante este periodo que estamos estudiando criminalística, y lo vamos a poder aterrizar y analizar propiamente en esta clase, que es importante. Entonces, vamos a atender a la criminalística para empezar como una ciencia. Sí, es una ciencia binomial. ¿Por qué es binomial? Porque se refiere a dos cuestiones o a dos factores. Una ciencia binomial, fáctica formal y teórica práctica. Fáctica formal porque se refiere a hechos propiamente formales que ocurren en la realidad, y también puede ser es una ciencia teórica que estudiamos desde el punto de vista teórico y también en el campo de trabajo. Entonces es una ciencia binomial, que es fáctica formal, que es técnico-práctica y que va a estructurar, que estudia o que estructura abstracciones y proposiciones lógicas. Proposiciones lógicas, ¿se acuerdan que hablamos de proposiciones en alguna sesión? Que son esos supuestos que yo voy a proponer en un momento dado para estudiar un acontecimiento. Entonces, que estudia abstracciones y proposiciones lógicas derivadas de la interpretación y el análisis de indicios propiamente fáctico-formales. Hablamos de indicios fáctico-formales, hablamos de indicios materiales también, de indicios inmateriales, de indicios presentes, de indicios ausentes, todo este tipo de indicios. Recuerden ustedes que el indicio es el común denominador para estudiar propiamente o para llegar a una verdad propiamente desde el punto de vista de una investigación o desde el punto de vista criminalístico, y todos estos indicios van a ser procedentes de un hecho, de un hecho y del despliegue propiamente conductual de uno o diversos emisores, receptores, intervinientes, involucrados propiamente, con la finalidad propiamente de documentar estos elementos para poder conformar una verdad objetiva, que ese es el verdadero objetivo de la criminalística. El objetivo es obtener o conformar una verdad objetiva. Entonces esto es importante. Vamos a tratar de retomarla. Entonces vamos a definirlo como una ciencia binomial. En primer lugar, es una ciencia binomial, fáctica formal, teórico práctica, que va a estructurar abstracciones y proposiciones
proposiciones de tipo lógico, proposiciones lógicas derivadas propiamente de la interpretación y el análisis de indicios. Estos indicios van a ser fácticos, fáctico-formales, materiales, inmateriales, presentes, ausentes y van a ser procedientes o van a ser procedentes propiamente de un hecho. Estos indicios, naturalmente los indicios van a ser procedentes de un hecho y del despliegue conductual de uno o de diversos emisores, quien emite una acción, receptores, quien recibe la información, emisores, receptores intervinientes o involucrados con la finalidad, propiamente la finalidad de la criminalística, con la finalidad de documentar dichos elementos o estos elementos para conformar una verdad objetiva. Para conformar la verdad objetiva, que finalmente es lo que nosotros queremos hacer a la luz de la criminalística. El chiste de todo esto es que nosotros podamos desarrollar, documentar y explicar con base en todos esos elementos y las partes que intervienen a través de un proceso de abstracción lógico, cómo es que sucedió un acontecimiento que, como ya lo sabemos, nunca vamos a tener la certeza total y absolutamente, pues porque no podemos retrotraer el tiempo y no podemos saber exactamente, no podemos recrear dos veces un mismo momento, espacio-temporalmente hablando. Entonces, ya que analizamos este concepto, vamos a entender que epistemológicamente, recuerden ustedes, ahora sí, haciendo clic y cerrando todos los cabos propiamente de los conceptos que hemos visto en clase. Recuerden que la epistemología es una ciencia propiamente que deviene de la filosofía, que estudia las causas o la razón de las causas desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista filosófico. Por eso digo que epistemológicamente la criminalística pues va a orientarse por una serie de postulados, como estamos comentando, estos postulados que devienen o se originan de la lógica formal. Recuerden que estudiamos lógica, incluso lógica a raíz o con base en algunos filósofos propios como Aristóteles, como Kant, todo esto ya lo vimos. Entonces la criminalística va a orientar propiamente esta serie de postulados basados en una lógica formal, en la entidad teórica. Es decir, vamos a todas estas proposiciones o todos estos pensamientos y todas estas ideas vamos a tratar de teorizarlas, de hacerlas teoría, vamos a tratar de formularlas, de desarrollarlas, de imaginarlas y las vamos a llevar a cabo de una manera a través de un estudio teórico práctico, también establecido o construido o terminado propiamente por fundamentos filosóficos tales como el de la dialéctica. Ya estudiamos la dialéctica platónica, hegeliana incluso, la dialéctica que es propiamente, acuérdense que dialéctica viene el diálogo, entre otras situaciones. Ya estudiamos la dialéctica, les voy a pedir que vean el video referente a la dialéctica, y va a depender también toda esta serie de razonamientos que vamos a hacer para llegar a la conclusión, a una conclusión propiamente fáctica. Va a depender propiamente del punto de vista del enfoque mental, filosófico, que propiamente el criminalístico o el investigador va a postularlo desde el punto de vista o desde el punto de vista de la visión o del criterio propiamente del investigador. Vamos a poder estructurar desde el punto de vista lógico cuál es propiamente la verdad que nosotros vamos a querer razonar o explicar desde el punto de vista de esta ciencia binomial, como lo hemos comentado. Entonces, en este proceso de recreación de hechos, de estudio a través de los indicios, vamos a entender que es un proceso dinámico, el proceso para entender, para lograr abstraer, para lograr pensar, razonar, cómo desde el punto de vista mental vamos a poder entender y asimilar y recrear o representar un hecho acontecido, como lo hemos visto en las sesiones. Todo este proceso de descubrimiento de cómo fueron las cosas en un momento dado es un proceso dinámico que está en constante cambio, donde convergen diversos análisis desde el punto de vista filosóficos, que ya lo habíamos comentado, principios filosóficos, también una serie de elementos objetivos que no pueden estar viciados, no pueden ser subjetivos, es decir, son reales, son totalmente imparciales, a través de juicios críticos de asociación, a través de análisis, a través de síntesis, a través de inclusiones, a través de exclusiones. Es decir, yo voy a hacer una serie de teorías, esto sí, esto no, esto lo voy a incluir, esto lo voy a excluir. Voy a hacer una serie de análisis, una serie de hipótesis de trabajo, una serie de métodos de formulación de hipótesis de trabajo, como pensar, a ver, pues qué tipo de método voy a utilizar. Vamos a pensar qué es lo más conveniente en este caso para estudiar un suceso fáctico en lo general. Vamos a hablar también de sucesos como la confirmación de hechos. Esto sí se llevó a cabo de esta manera.
por tal situación o por tal indicio, o infirmación propiamente, inferir propiamente dichas hipótesis, cómo es que, a ver, yo tengo una teoría de cómo pasaron las cosas y la voy a trabajar de esta manera, y de esta manera voy a poder concluir o inferir que a través de esta hipótesis de trabajo, que los sucesos propiamente sucedieron de una manera determinada. Y en general, pues vamos a hablar de diversos procesos del pensamiento, todos estos procesos del pensamiento derivados de la dinámica de un hecho. Recuerden que un hecho histórica y temporalmente hablando tiene un suceso, tiene varias etapas, tiene varios momentos, y lo vamos a considerar desde este punto de vista. Entonces, los hechos los hechos que nosotros vamos a investigar va a ser el punto generador o el punto medular propiamente del pensamiento criminalístico y de los componentes propiamente de las formas lógicas. Nosotros vamos a estudiar con base en la lógica cuáles son, con base en estos principios o estas formas mentales, cómo es que las vamos a utilizar para llegar a una conclusión, para abstraer, para poder desarrollar una hipótesis en un momento dado. Me estoy refiriendo desde el punto de vista lógico a la idea, al juicio y al raciocinio. También ya lo estudiamos. Una idea es un concepto, el juicio es un conjunto de ideas, y el raciocinio es un conjunto de juicios. Vamos a entenderlo así para poder nosotros llegar a una verdad en algún momento dado. Esto va a crear naturalmente verdades alternativas, una serie de verdades que nosotros tendremos que analizar, que probar para ver cuál sí es cierta y cuál no. Y el hecho no va, recuerden ustedes que cuando hablamos de hechos, el hecho no va a contener propiamente verdades, eso no es verdad, ni verdades ni mentiras. El hecho tiene que ser propiamente, deben de ser datos verídico, solamente va a contener datos propiamente que deben de ser estructurados y deben de ser probados en un momento dado. Entonces, no es que sea verdad o sea mentira cuando yo hablo de un hecho, simplemente vamos a hablar de datos desde el punto de vista objetivo, y vamos a, entre mejor estructurados estén, mejor va a ser el análisis, mejor va a estar estructurado el análisis que le vamos a poder dar al concepto. Vamos a analizar entonces el concepto que vimos propiamente de criminalística, y sí, hablamos de la criminalística como una ciencia, y hablamos de una ciencia binomial. Recuerden que es binomial, al hablar de, recuerden ustedes con binomios son dos términos, para los que no recuerdan sus clases de matemáticas, un binomio hablamos de dos términos, porque es una ciencia fáctico-formal, que se refiere a hechos debidamente imparciales, formales, que se estudian desde el punto de vista científico, que es teórico-práctica. La vamos a estudiar tanto en el campo de trabajo como en el laboratorio, y vamos a aterrizar o vamos a analizar todos estos principios desde el punto de vista lógico-criminalísticos. Es importante que entiendan que todas estas verdades o esta serie de hipótesis las vamos a estudiar desde el punto de vista lógico-criminalístico, utilizando primordialmente la lógica como herramienta básica para hacer esta serie de análisis que nos van a llevar a poder representar lo más aterrizado posible a la realidad un hecho propiamente dicho. Así lo vamos a entender, y vamos a estructurar, vamos a elaborar estructuras mentales, abstracciones, proposiciones. Abstracciones me refiero a ideas, obviamente. Cuando me refiero a abstracciones, ustedes ya lo deben de saber en este punto, vamos a elaborar mentalmente abstracciones, ideas que no son tangibles, que no podemos tocar, palpar, percibir por los sentidos. Y ya cuando tenemos elaborada una abstracción, una idea, vamos a hacer una proposición lógica. Yo creo que pasó esto. Es lo más lógico, punto. Dichas estructuras, o las estructuras propiamente que estamos comentando, estas estructuras mentales van a derivar o van a inferir o van a culminar finalmente en una interpretación, en un análisis individual propiamente fáctico formal. Recuerden que es fáctico formal, recuerden que facto viene de hecho, entonces siempre vamos a terminar haciendo un análisis desde el punto de vista criminalístico de indicios. Vamos a analizar, ahora sí vamos a hablar de indicios. Es muy importante que ustedes entiendan que los indicios tienen un papel primordial, fundamental en la criminalística, porque sin los indicios nosotros no podríamos llegar a estructurar esa serie de proposiciones lógicas. Y entonces vamos a analizar de manera lógica toda esta serie de indicios que pueden ser fáctico formales. También hay indicios fáctico formales, que son aquellos indicios que son reales, que están presentes. Y vamos a hablar de todo este capítulo de indicios, recuerden que ya lo platicamos. Vamos a hablar también de indicios materiales, de indicios inmateriales, cosas palpables, cosas que no se pueden palpar como ideas, de indicios presentes, indicios ausentes, indicios que ya no están, pero que estuvieron ahí, e indicios que siguen estando, y con esos indicios nos vamos a apoyar propiamente para desarrollar la ciencia de la criminalística. La criminalística, como comentábamos, se puede estudiar desde el punto de vista del campo de trabajo.
desde el punto de vista del laboratorio y se va a apoyar pues de varias ciencias, no solo de una, ya lo hablamos y lo analizamos con base en las ulteriores definiciones. Recuerden que no nos vamos a circunscribir desde el punto de vista criminalístico solamente a la ciencia natural o las ciencias sociales, nos podemos basar en otro tipo de ciencias, matemáticas, estadística, economía. Entonces vamos a basarnos en varias ciencias, vamos a basarnos en disciplinas, en oficios propiamente. Os recuerdo ustedes que un perito es un experto en un arte o un oficio. Hablábamos también en una clase, recuerden ustedes que hablamos que de oficios, de cerrajería, por ejemplo. Hablamos de cerrajeros, que es un oficio, no es propiamente una ciencia. Y pues finalmente todos estos oficios, estas ciencias, estas disciplinas van a apoyar en la investigación que nosotros vamos a querer desarrollar en un momento dado. Vamos a basarnos entonces siempre en los precedentes, en precedentes de los hechos, qué antecedente tenemos de manera próxima, inmediata, anterior, antes de que nosotros investigamos, a ver, ¿qué pasó? ¿De dónde vamos a partir? Vamos a partir de precedentes. Lo primero que tenemos que estudiar es tal situación. ¿Por qué? Porque es lo primero que tenemos, es el antecedente más remoto. Despliegues de conducta, es decir, posibles conductas que pudieron haber llegado a cometer las personas que vamos a investigar, que estuvieron involucradas por ahí en un hecho, diversas conductas que pueden haber, recuerden que pueden estar inmiscuidos en algún suceso que se investiga desde el punto de vista de la criminalística, emisores, que son aquellos que harán la conducta, vamos a hablar también de receptores, aquellos que son que reciben propiamente o que se les atribuye las consecuencias de la conducta del emisor. Eso es un receptor, es la persona que recibe o que se le atribuye propiamente o que es receptor, o la persona que directamente le van a inferir las consecuencias de las acciones que llegó a cometer el emisor en un momento dado. Pueden haber intervenido otras personas, terceros, a lo mejor algún testigo que pasó, había una persona caminando, o algunos involucrados. Oye, pues a lo mejor sucedió o se cometió algún suceso porque alguna persona lo solicitó, vamos a pensar, ¿no? Tristemente vamos a pensar en una persona que manda a asesinar a otra persona, todos aquellos que están involucrados propiamente. Y finalmente pues vamos a hablar de la finalidad propiamente de esta ciencia criminalística. La finalidad propiamente de la criminalística va a ser documentar todos esos elementos para que nosotros podamos conformar en un momento dado una verdad objetiva. Documentar para que lo podamos estudiar finalmente en el laboratorio, lo voy a estructurar, vamos a hacer proposiciones lógicas y el producto final va a ser una verdad objetiva. La verdad objetiva de un hecho, nos vamos a referir propiamente también al momento de explicar un hecho, a una mecánica de hechos, es decir, cómo se movieron, cómo acontecieron, cómo sucedieron momento a momento las cosas. Y recuerden que no hay reconstrucción de hechos, hablamos por ahí de representación de hechos acontecidos, es decir, no puede volver a ocurrir algo que ya ocurrió anteriormente, solo lo podemos representar con base en los indicios y las proposiciones lógico-mentales que en un momento dado nosotros vamos a trabajar durante toda la investigación. Implica pues todo esto que hemos comentado, me parece que la definición envuelve, implica, desarrolla y contiene todos aquellos elementos esenciales que hemos visto en estas sesiones de epistemología y construcción de la verdad jurídica y criminológica. Ya con eso ustedes pueden tener una idea fundamental de cómo es que se va a homologar propiamente todo, cómo va a hacer clic todos y cada uno de los conceptos que vimos en clase, cómo van a hacer clic, cómo van a embonar. Todo esto lo vimos en las clases, todo esto lo hemos visto en las sesiones. Y la criminalística, recuerden ustedes, al final del día es ilógico pensar que la criminalística va a explicar tal cual 100% cómo fueron los hechos o establecer la totalidad de un hecho. Las cosas pasaron 100% así y tengo 100% de certeza. Eso es imposible, porque nosotros no podemos estar en dos tiempos, no podemos estar en el pasado y en el presente al mismo tiempo, ni en el presente, ni en el pasado, ni en el futuro, y lo que pasó, pasó y no lo podemos vivir, solamente lo podremos inferir a través de esta serie de estudios. Entonces hay que ser realistas, también desde el punto de vista criminalístico seremos realistas, no podemos establecer en la totalidad, no podemos tener 100% la certeza de que las cosas o de que un hecho haya pasado de una cual manera, solo podemos establecer verdades objetivas, como lo hemos comentado, que es el objetivo final de la criminalística, establecer verdades objetivas. Vamos a atravesar por verdades relativas, es decir, algunas verdades que pudieran
acontecer en un momento dado, las primeras hipótesis, los primeros pensamientos, las primeras proposiciones, ya las vamos a confirmar a través de ciertos métodos que ya platicamos en las sesiones anteriores, y una verdad relativa se puede convertir en una verdad absoluta que ya sea más cercano, acercado a la realidad. Hablando de una verdad objetiva, pues es lo más imparcial, lo más lógico, lo más justificado desde el punto de vista de los indicios, y pues para ello nos vamos a basar en medios objetivos, y vamos a tener propiamente con todos estos elementos y estos medios objetivos para que nosotros podamos acercarnos a una verdad objetiva, imparcial, nunca 100% cierta. Vamos a hablar con la mayor objetividad posible. Esto es una visión desde el punto de vista de las causas lógico-filosóficas, y eso es propiamente la materia que estamos aterrizando. A eso nos referimos propiamente con una visión epistemológica y científica cuando hablamos de la criminalística. Es decir, la visión epistemológica y científica de la criminalística es que desde el punto de vista científico vamos a estudiar un suceso para poder plantear una verdad objetiva lo más allegada posible a la realidad. ¿Ok? Hasta ahí lo dejamos el día de hoy. Terminamos entonces este concepto, de analizar este concepto propio de la criminalística, y pues por favor les repito, muchachos, ya nos acercamos al final, estoy a sus órdenes. Recuerden que estoy en el canal, que me encuentran en el correo electrónico, que me encuentran en el Classroom, en el chat grupal, mensaje de texto, mensaje de voz, y no dejen de preguntarme porque esos temas son sumamente importantes. Lo que vimos hoy fue importantísimo porque por fin podemos aterrizar los conceptos dados en clase, que estudiamos a la luz del semestre, a un concepto aterrizado de criminalística. Les deseo una excelente tarde, muchachos, y cuídense mucho.